Pues les damos la más cordial bienvenida a este webinar que se llama Nuestros cuerpos, nuestras esperanzas. La persona que nos va a acompañar, ya sabemos quién es, no es nada sorpresa y la sorpresa es que está con nosotros Ivonne Guevara. Ella en ese webinar de Nuestros cuerpos y nuestras esperanzas nos hace unas preguntas ya de entrada. ¿Por qué esperamos? ¿Por qué esperamos lo que esperamos? ¿Y de dónde nos viene el conflicto entre las esperanzas? A Ivonne ya la conocemos, no necesitamos mucha presentación, sino dejarle el espacio, pero ella es filósofa y teóloga ecofeminista y escritora, miembro de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora y asesora a personas y grupos sociales y es autora de varios libros y artículos. Pues te dejamos sin más, Ivonne, para que tú nos puedas compartir este webinar tan esperado. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la presencia de todas. Como saben, yo siempre hago las reflexiones más teológicas desde el punto de vista filosófico. ¿Y por qué? Porque quiero invitarnos a reflexionar un poco más las palabras y las cosas que decimos esperar. La filosofía nos invita a una mirada hasta nosotras mismas, una mirada de nuestra racionalidad, de nuestra poesía, de nuestra esperanza, de nuestro amor. O sea que es un esfuerzo de pensarnos a nosotras mismas. Y por eso que cuando propuse el título, he hecho algunas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué los seres humanos esperan? ¿Por qué esperamos? ¿Y por qué esperamos lo que esperamos? Porque hay una diversidad de esperanzas. Y entonces hay que hacerse la pregunta, no simplemente decir, yo espero que mañana sea un día mejor. No, pero hay que profundizar sobre nuestras propias preguntas y darnos cuenta también que hay un conflicto de esperanzas, lo que probablemente nosotras esperamos, otros grupos, incluso grupos religiosos, no esperan lo mismo. Eh, Hasta en nuestros grupos de trabajo decimos esperar algo, pero no siempre esperamos lo mismo. Y también en nuestras familias, ¿no? Entonces, hay que tener muy presente que estamos en un terreno que se mueve. La esperanza no es algo estable, es un terreno que se mueve adentro de nosotras y afuera de nosotras. Por ejemplo, ahora ya estamos en el final del año. Pocos días nos restan para empezar un nuevo año. Y si acaso nos preguntamos qué esperábamos para el 2024, y si nos preguntamos si lo que esperábamos se realizó, pienso, y esto sucede conmigo y con muchas de nosotras, que a veces hasta nos olvidamos de lo que esperábamos. Yo no sé más lo que esperaba, simplemente fui viviendo. Muchos y muchas de nosotras nos olvidamos hasta lo que esperábamos. ¿Y por qué? Porque muchos acontecimientos, nuevas situaciones, nuevas esperanzas se han interceptado en nuestro camino. Otras esperanzas nos han seducido más que las que pensábamos que teníamos. Otras formas, otros caminos nos parecieron mejores y entonces, se mostraron mucho más urgentes. Entonces, esto de nuevo
nos muestra el terreno, no sé si se dice en español movedizo, que se mueve, el terreno que se mueve de esto que llamamos esperanza. Y además tenemos que constatar que, por un lado, la mayoría de nuestras esperanzas, aunque las decimos para corto plazo, no se realizan. Y estas esperanzas son materiales, éticas, políticas, económicas, afectivas y de muchos tipos, y se transforman a lo largo de los días y se cambian por otras. Entonces, yo pienso que hay que tener presente que la esperanza es algo que se mueve con el movimiento de la vida, pero todavía no les dice lo que pienso de la esperanza, pero estoy preparando el terreno para decirle que también hay siempre, como en el final del año, un ritual para las nuevas esperanzas. Ay, que vamos a esperar esto y aquel otro. Y al final del año nos damos cuenta que casi poquísimas cosas de lo que esperábamos sucedió. Entonces, y esto lo sacamos del Nuevo Testamento, la esperanza siempre está en la dinámica de ya y todavía no. Ya, o sea, ahora en el inmediato, conectada con mi deseo, conectada con mis expectativas, pero es como que también es un ya lleno de dudas. Por eso se dice ya y todavía no. Todavía no, porque ninguna esperanza es totalmente realizada. También en el cristianismo, aunque, aunque tenemos un lenguaje muchas veces de eternidad para el cristianismo, eh, creo que desde el punto de vista filosófico hay que ubicar hasta esto adentro de este movimiento de nuestra historia humana. Así que en la estructura misma del ser humano, en su constitución misma, se puede decir que vivir es esperar y esperar siempre. Casi yo diría que esperar es sinónimo de vivir. Estamos siempre a espera del otro momento. Vivimos este momento, pero hay el otro, como que el tiempo y la esperanza se mezclan. La próxima hora es la comida y después la merienda y después la cena y después estamos esperando a alguien y después me duele la cabeza y quiero una cura y está lloviendo y espero que llegue el sol y quiero que mi rabia de la situación actual pase y quiero que este malestar se acomode en mí misma. O sea que todos estos sentimientos son marcados por una espera. Ustedes van a decir, esto no es la esperanza, es la esperanza, pero es la esperanza en el mínimo de la vida, en lo pequeño de la vida. Y después vamos a ver lo que se puede hablar de grande esperanza. Entonces, cuando les digo que esto es en el mínimo de la vida, que vivir es esperar, estoy diciendo que en la propia estructura de los seres humanos hay algo semejante a un instinto de sobrevivencia. Y este instinto de sobrevivencia es que nos lleva a algo que
decimos que es enorme y que es solamente de los seres humanos. Y hasta podemos decir idealísticamente de Dios, pero quedémonos en el ser humano. Pero es este instinto de sobrevivencia que nos lleva a desarrollar esto que llamamos esperanza. ¿Por qué? Porque hay en nosotras como que un movimiento continuo de preservación de nuestra vida biológica, de organización del trabajo, organización de la casa, de construcción de ideales sociales y políticos. O sea que casi podríamos decir que este instinto de sobrevivencia se abre en esperanza. Y por eso que vale decir que eso que llamamos eh, de instinto de sobrevivencia, un instinto, yo diría, constitutivo del ser humano, es también constitutivo del ser biológico no humano, ¿no? Esto es muy interesante. Los animales tienen su búsqueda de sobrevivencia. Ustedes van a decir, esto no es esperanza. No, no estoy diciendo que es una esperanza como la esperanza humana, pero en un primer momento es el mismo instinto de sobrevivencia que va a estar en la raíz del ser humano. Hasta los árboles, las plantas, cuando van a moverse para buscar el sol o esperar que la lluvia llegue a su manera, por supuesto, desde su propio ser, desde su propio instinto, yo diría, de sobrevivencia, hasta lo que nosotros seres humanos llamamos a partir de lo biológico. Siempre no podemos abrir mano de nuestra materialidad, lo sutil, lo espiritual, lo que esperamos y decimos, esto es una dimensión espiritual, pero esta dimensión espiritual que la vamos a desarrollar un poquito después, ella parte de la materialidad de nuestros cuerpos, ella parte de la complejidad de nuestra vida. O sea que si no teníamos instinto de sobrevivencia, tampoco buscaríamos una espiritualidad. Y entonces es primero en esta línea así tan terrenal, tan corporal, tan material, yo diría, que estoy describiendo o respondiendo a la pregunta que les hice, ¿por qué esperamos? Esperamos porque es parte de nuestra constitución ontológica, es parte de nuestra constitución vital. En otras palabras, la, 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 la esperanza humana se sostiene en esta estructura de sustento vital, ¿no? Y por eso que en un primer momento le estoy invitando a hacer una observación de ustedes mismas. Esta observación es lo que llamo de acto filosófico que me toca, pero toca el grupo de individuos, de personas que viven, ¿no? Y toca también algo de la sabiduría que es propia de los seres humanos, que nosotros desarrollamos en un proceso evolutivo y que podemos observar, por ejemplo, en algunas actitudes de personas, la fineza de su percepción. Esto no nace así,
de inmediato. Esto hay que cultivar esta sutileza en el ser mismo de las personas. Bueno, ahí ustedes seguramente van a decirme, pero esto no explica totalmente por qué esperamos. Hay que buscar un poco más. Y saben que al buscar todavía un poco más, encontramos algo que se llama el vacío. El vacío es algo que nos constituye. Jamás quizás pensamos que el vacío es parte de la esperanza, pero sí, el vacío, el vacío de un alivio para mi dolor, el vacío que siento en la ausencia de comida, el vacío que siento en la ausencia de agua, el vacío que siento de presencia de personas amigas que se fueron. Entonces, para hablar de esperanza, tengo que conectarme con los vacíos que me habitan para saber que mi esperanza va a estar en la raíz de mis vacíos. Y el vacío es algo que necesita de llenarse. No tengo hambre, tengo que llenar mi cuerpo, llenar mi estómago de comida, tengo sed, tengo que llenar. Entonces, hay que pensar que son vacíos, y vacíos que no vacíos imaginarios, por favor, ¿no? Pero vacíos concretos. Por eso que estoy preparando el terreno para mostrar que la esperanza no es algo así, que todas seamos muy felices, pero esto no es esperanza. Esto es un lenguaje de deseo que se tornó un lenguaje así muy habitual y que no nos lleva a la profundidad de lo que es la esperanza, de dónde nace la esperanza. Entonces, estoy diciendo primero que hay un instinto de sobrevivencia, ahora después la necesidad de una observación de nosotras mismas, ahora un tercero, la percepción del vacío en nosotras. Entonces, la esperanza, por eso se mueve conectada íntimamente a todos los vacíos que vivimos. Y los vacíos molestan nuestros cuerpos, molestan nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque buscamos llenarnos. Hay una busca de llenarse. Un niño recién nacido llora, 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 con hambre, tiene un vacío. Claro que no formula esto como esperanza, pero lo que estoy intentando demostrarles es la estructura física de la esperanza, la estructura biológica, emocional, corporal de la esperanza. Entonces, le das alimento y ya no llora. Se queda saciado porque después va a llorar de nuevo. Y entonces, en la reflexión que hago con ustedes, la esperanza empieza desde la materialidad de nuestros cuerpos, desde las emociones que sentimos, desde
desde el hambre que tenemos, desde la sed que tenemos. Así que cuando estoy saciada de lo que espero, estoy bien. Espero agua, me tomé agua, estoy bien. Y así adelante. Pero hay algo también que es importante. Yo hablé de vacío, ahora voy a hablar del lleno. El lleno, cuando estamos hartas del lleno, necesitamos vaciarlo. ¿Entienden? Estamos hartas, por ejemplo, de una dictadura militar, hartas. Estamos hartas de sequía en el campo. Estamos hartas de sufrir falta de agua. Ustedes perciben que este estar harto de también produce esperanza, también produce una construcción, al menos imaginaria, de lo que necesitamos para liberarnos de este lleno, no sé decirlo en español, llenamiento, algo de dolor, de malestar, de falta. Estamos llenos contra la violencia de la guerra, ya no podemos más soportar las guerras, ya no podemos más soportar la cantidad de gente hambrienta. Entonces, este lleno también es capaz de producir esperanza. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gustaría liberarnos de esta situación. Es nuestra esperanza, estamos esperando liberarnos de esta situación. Entonces es interesante que los vacíos producen esperanza y los llenos, excesivamente llenos, también producen esperanza. Y producen esperanza porque somos seres así constituidos. Somos seres finitos y los finitos necesitan siempre comer, beber o no comer, o no tener esto o no tener más aquello. Entonces, en general, bueno, termino esta parte diciendo que tanto lleno cuanto vacío son partes de nuestra vida y constituyen también momentos de la esperanza, de lo que llamamos esperanza. Otro punto importante es cuando hablamos de esperanza, hay dos movimientos también en el acto de esperar. Hay algo exterior a nosotros, por ejemplo, esperamos la lluvia o esperamos a alguien. Entonces, hay algo de afuera de nosotros, pero al mismo tiempo, este algo es de nosotras, está adentro de nosotras. El afuera nace del adentro, aunque no se identifica con el adentro, pero mi deseo de esperar la lluvia, la comida, el amigo, la amiga, es el afuera que va a completar mi esperanza. Entonces, el afuera nos completa, pero también este afuera puede ser totalmente manipulado
y cuando es manipulado por los intereses de grupos. Y digamos que estos grupos toman nuestra imaginación creadora y la imponen, o sea, su imaginación creadora, y la imponen a nosotros. Y así muchas veces manipulan porque prometen que si hacemos esto, vamos a conseguir aquello, y si hoy ahorramos, mañana vamos a ser ricas, o si compramos esto, mañana no tenemos más arrugas, o si comemos tal cosa siempre. O sea, lo que quiero decir que las fuerzas, las estructuras de la esperanza son también estructuras utilizadas ahora porque estamos en el mundo capitalista, por el mundo capitalista, para hacernos vivir una esperanza imaginaria, puramente imaginaria, una esperanza que nos torna objetos de lucro de otros, ¿no? Y que nos hacen imaginar que estamos en un mundo maravilloso. Y hay que esperar, solo esperar, compre e espere. Creo que hay algo de eso también. No, si hay tiempo voy a desarrollar, no sé, pero eso también existe en las religiones. Y actualmente estamos inundadas de promesas de esperanza con este desarrollo en toda América Latina, en África, en muchos países, en Estados Unidos, por supuesto, ¿no? De las esperanzas del cristianismo neopentecostal y también de un cristianismo súper tradicional que quiere sacarnos de la responsabilidad de transformar el mundo para la justicia, para el bien común, y nos juega para un cielo, nos hace promesas de cura, nos hace vivir un mundo de proyectos que en la realidad se transforman en puras frustraciones. O sea que, bueno, esto si da el tiempo podemos volver, pero el hecho es que cuando deseamos un mundo mejor, cuando yo deseo un mundo mejor, por supuesto, otras personas desean un mundo mejor, pero otro modelo de mundo que no es el mío. Aunque no tengo ningún modelo fijo, pero tengo una manera de desarrollar, de comprender valores que no es lo mismo de otros grupos. Entonces, quizás ustedes no han pensado, pero hay conflicto de esperanzas. Cuando alguien dice, hay que tener esperanza, oh, ¿cuál esperanza? Por favor, sea clara, sea claro. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cómo? ¿Qué es la esperanza para ti? Entonces, lo mismo, por ejemplo, creo que estoy escuchando mucho eso en Brasil, sobre los procesos educacionales para los jóvenes. Eh, eh, bueno, hay que preguntar cómo son estos proyectos eh, frente a una sociedad de consumo, frente a la inteligencia artificial. ¿Qué hay de esperanza en esto? ¿O qué queremos que suceda con esta juventud? Entonces, me parece que la cuestión de la esperanza es mucho más compleja do que
es cuando llegamos al final del año, ay, que todo sea, y decía, qué felicidades, que todo sea bueno, que muchas luces sucedan en tu vida. Bueno, está bien, estamos en una clave de fiesta, de recuerdos, pero cuando somos invitadas a reflexionar sobre el tema, como lo estamos haciendo ahora, entonces hay que tomar el tema mostrando sus diferentes rostros, sus diferentes expresiones, sus diferentes conflictos, ¿no? Dentro de la materialidad de nuestra vida. Entonces, disculpe. Solo para terminar este puntito, cuando decimos a alguien que está sufriendo mucho, tenga esperanza, todo se va a sanar. Bueno, es una palabra, ¿no? Es un aliento, pero no quiere decir que lo que podemos esperar con esta persona o lo que esta persona va a esperar eh, va de hecho realizarse, ¿no? Decimos, tenga esperanza como para direccionar las energías de alguien para algo positivo, pero tenemos que estar lúcidas que los factores temporales, los imprevistos de la vida, todo se mezcla en el hoy, todo se mezcla en mañana también. Y así llegamos a un punto interesante, es que cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de probabilidades y no de certezas. Así que los animales también viven probabilidades, ¿no? Ay, un león tiene que cazar un conejo, es una probabilidad que lo consiga, pero también hay una probabilidad que no lo consiga. Entonces, cuando hablamos de esperanza, hablamos también de probabilidades y no de certitudes. Aunque decimos, esto es una certeza de fe, pero una certeza de fe eh, no cambia muchas cosas, ¿no? Es ¿qué sería una certeza de fe en el cristianismo? Son acciones en las cuales estoy apostando porque creo que la otra persona o las otras personas tienen derecho a la vida. Cuando leemos, por ejemplo, la multiplicación de los panes, esto es la esperanza concreta. Miles de gente están ahí con hambre. Jesús toma el pan, comparte, compartir es la realización de la esperanza, pero no solamente la formulación imaginaria de la esperanza. Además, creo que es importante decir que la esperanza en los evangelios no es algo imaginario, es algo concreto que se pasa. La mujer que está en el pozo y Jesús le pide agua, algo sucede, algo que cambia el rumbo de la vida, ¿no? Y entonces, yo les decía que hablar de esperanza no es certeza, es probabilidad. Hablar, entiendan bien. ¿Y por qué en la vida
somos seres finitos, o sea que somos marcados por la finitud, ¿no? Aunque no nos guste, pero esta es nuestra condición. Aunque no nos guste, nuestra vida es marcada por probabilidades, con poquísimas certezas. La certeza que tenemos es que vamos a morir. Esta sí, esta es una certeza, al menos hasta ahora. Y por eso muchas veces ahí desde la clave religiosa, las religiones domestican a Dios. No hablo de un ser perfecto, hablo de un misterio mayor, pero quieren siempre domesticar, hacer que Dios responda a los pedidos de ellos, hacer que Dios haga los milagros que ellos quieren que se haga. Y es interesante que domestican a Dios o nosotras también domesticamos a Dios. Eh, Quizás deberíamos bajar Dios eh, hasta el misterio que nos habita y simplemente convivir con este misterio sin tomar pose, sin eh, pelear con el misterio que es parte de nuestra vida. Y esto me hace recordar también en el Evangelio que está escrito que tu voluntad se haga, se haga, que tu voluntad se haga, no la mía. ¿Por qué no la mía? Porque hay voluntades, hay misterio de la historia, hay, hay complejidad de la vida, hay los acasos, hay las multiplicidades de necesidades. Entonces, que se haga tu voluntad. O sea que la historia no es una reproducción del deseo de mi yo. La historia es un colectivo de voluntades, es una interrelación de voluntades y que conflictan sus esperanzas también, ¿no? Y entonces, ahí una palabra muy rápida sobre el papel de las religiones en la construcción de la esperanza. O sea que en general las religiones siempre hablan del más allá, ¿no? Aunque el más allá, no solamente del cielo, pero el más allá de tu vida, si haces esto, vas a tornarse aquello. Y de repente hay como que una traición de la finitud humana. Hay como que una traición de, de la realidad en la cual vivimos, ¿no? Eh, bueno, creo que tenemos miedo a nuestra finitud y por eso pedimos, por ejemplo, a los sabios, a los intelectuales, a los gurús, a las cartomantes, que nos digan qué va a pasar para nuestra vida, para que podamos esperar con más seguridad. Y todo eso no lleva a nada, no conduce a nada. Eh, Todo eso no nos lleva a aquello que me parece importantísimo como proyecto educativo. Conócete a ti misma, conocerse, ayudar a la gente a conocerte, conocerse, preguntarse, pero yo,
¿qué siento frente a eso? Yo, ¿qué quiero? Y cómo mi querer conflicta con otros quereres, ¿no? Y entonces, con eso estoy diciendo que la esperanza es fundamental, pero no una esperanza alienante, no una esperanza puramente individualista, aunque estoy segura que tengo que vivir la esperanza desde el límite de mi cuerpo, pero desde el límite de mi cuerpo también y de mi corazón tengo que abrir más allá de mí mismo, no hacer una revolución de la esperanza que sirva solo a mí misma, no hacer una revolución de la esperanza ah, únicamente de palabras. Yo quiero que mm, todos mis alumnos aprendan a compartir, pero ¿cómo van a aprender a compartir? ¿Cómo están viviendo aquí y afuera para que aprendan a compartir? ¿Qué significa todo eso? ¿No? Y termino aquí eh, recordando dos cosas importantes. Primero, que hay que salir de las ingenuidades de la esperanza. Segundo, hay que salir de las grandes narrativas de la esperanza. Vamos a llegar en una sociedad donde todos y todas van a amarse. No, mejor aceptar los límites de la finitud y intentarnos amarnos con nuestras grandezas, estupidezas, feiuras, todo eso. Y ninguna persona es isenta de los efectos reales de nuestra finitud. Y me acuerdo ahora de Paulo Freire, cuando él hablaba de esperanza y hablaba del verbo esperanzar. Y es exactamente esto, a la importancia de tornar la esperanza un verbo, es salir de las grandes narrativas, de las grandes palabras, de los grandes sueños y bajar al nivel sencillo de realizar el compartir del pan o de la ropa o de la casa o de la tierra, algo efectivo que torne la esperanza un paso en los pasos de nuestra vida, ¿no? Y, y creo que los actos de los apóstoles tienen una frase: no había más necesitados entre ellos, pero sí había, ¿no? Pero por un momento han intuido esto, que la realización de la esperanza es que no haya necesitados. No sé si esta palabra va un día a realizarse, pero es esta la convocatoria de la esperanza, que no haya necesitados de pan, de casa, de leche, de agua, de ar puro, de florestas, de pájaros, que no matemos la vida que ahí está. Bueno, entonces, para que eso pueda suceder, tenemos que educarnos para salir de la ganancia individual. Somos muy gananciosas. Queremos para nosotros, es nuestra opinión, es nuestra vida, es nuestro placer, es alegrarnos de comer menos, alegrarnos de dar lo que podemos dar
compartir lo que podemos compartir, y así que la esperanza es algo de la vida de cada día. La esperanza es de ahora, es de hoy, no es para mañana, es de hoy, lo posible hoy. Bueno, amigas, creo que es un poco esto que sigo llamando de esperanza. Gracias por su atención. Gracias a ti, Ivonne, por estas reflexiones y abrimos el diálogo y las preguntas que le queramos hacer. No hesiten en decir diferente, porque miren, así es la vida, ¿no? Y nos ayudamos cuando intercambiamos nuestras dudas y, y algo de nuestra vida personal que nos molesta, y así creo que es importante abrirnos unas para las otras. Gracias, Ivonne, por tu compartir. Yo soy Claudia. Quería agradecerte por la profundidad de estos puntos que nos llevan a ser realistas, porque creo que pintaste el panorama más real de lo que usualmente solemos escuchar o leer por allí. Quiero hacerte una pregunta. Por lo general, me toca compartir con personas que pasan situaciones de dolor. Cuando dijiste que uno puede consolar a la otra persona, o generalmente usamos palabras que pueden no ser reales, ¿verdad? Em, ¿qué palabras decir? Porque entiendo también que hay veces, que hay situaciones en las que no podemos decir nada, que simplemente es estar ante las adversidades, ante las situaciones de dolor, para no crear falsas expectativas. ¿Cómo podemos hacer con una presencia activa, amorosa y que refleje un poco la esperanza que el Señor nos anima a dar en cada situación de dolor? Gracias, Claudia. Yo pienso que en la situación de enfermedad o de cercanía de la muerte, em, no, no es el momento del ejercicio de la esperanza, en en el sentido preciso de la palabra, pero es la palabra, yo no sé muy bien cómo decirle, pero es la experiencia de la presencia de amorosidad. No sé decirte, estar con la persona sin decir, no, vas a quedarte bien, no, no, mira, estoy contigo, estoy contigo. Eh, respira. eh, yo me acuerdo de una hermana de mi congregación muy joven que falleció. Y entonces ella decía, eh, yo sé que voy a morir, pero ¿cómo hago para morir? Y yo le dije, no, no hagas nada, vive ahora. Y, y le pasaba la mano a la cabeza y lembraba las cosas buenas. Bueno, lo que quiero decir es que para cada persona, eh, la vivencia de la muerte, o la cercanía de alguien que está muriendo es diferente, es diferente. Y aquí en este momento no se aplica la reflexión que yo he hecho sobre la esperanza, porque es un momento de pasaje para la muerte, es un momento, yo diría así, que
lo más que se puede hacer es decirle gracias, gracias por tu vida, gracias por tu vida, o respira, o quieres que te cante algo, qué quieres, cualquier cosa, pero no es el momento de decir, ten esperanza que vas a curarte. No, no, es otro momento. Entonces, cuando reflexionamos sobre la esperanza, eh, eh, creo que las situaciones límite de la muerte no, no pueden entrar en la misma lógica. ¿Entienden lo que quiero decir? La cercanía de la muerte es estar ahí. Yo perdí mi única tía hace algunos meses y bueno, yo sentía que era ya el final. Entonces, tempranito llegué al hospital y sentí que algo pasaba, se iba a morir. Y yo tomé sus manos y me senté cerquita, me tomé sus manos. No le dice, vas a curarte, no. Le dice, si quieres partir, puedes partir. Vas a encontrar tu mamá, vas a encontrar mi mamá. Empecé a decirle, bueno, fue tan bonito. Un minuto, 2 minutos después, expiró en mis manos prácticamente. O sea que no hay que hacer una reflexión filosófica profunda en este momento. Lo momento de la reflexión sobre la esperanza es el momento como educadoras, el momento como filósofas, teólogas, monjas, lo que quieren ustedes, pero este momento de la muerte no es la hora de... hay que elegir la palabra adecuada a la persona. Tengo una amiga que murió hace poco también. No podía decirle nada porque no escuchaba nada. Simplemente le tomé la mano. Punto. No hay una receta. Había una persona con la mano levantada, no sé si se le fue el... Aurora, Aurora. Aurora, Aurora, puedes abrir tu micrófono. No, No, mientras, ahí está, Leticia, sí. Hola Ivonne, buenas tardes. Me encantó tu plática y algo que a mí me pasó como docente es que desgraciadamente el ser humano al esperar cae en la desesperanza porque muchas veces ese esperar no llega, ¿no? Entonces es hacer conciencia de hacer las cosas no porque vas a esperar algo, sino porque las quieres hacer. Uno de mis alumnos me decía que hacía su servicio social porque esperaba que le iban a agradecer, ¿no? Entonces yo le dije, si tú estás esperando que te van a agradecer, probablemente no te agradezcan y lo que debes hacer es lo haces porque lo quieres hacer, no porque vas a esperar algo. Y porque si no vas a caer en, si no se cumple tu expectativa, pues te va a generar un conflicto. Y lo dejé pensando, ¿no? Entonces, esta plática que escuché, la verdad me encantó porque estamos acostumbrados a esperar y eso es lo que nos genera sufrimiento. Muchas gracias, Ivonne. ay, Leticia, fue muy interesante tu aporte, porque eso también es parte eh, de nosotros. Yo no he desarrollado la cuestión de las emociones, pero tú las recordaste. Y las emociones en la esperanza. Esto es otro capítulo, ¿no? Porque desarrollamos tantas expectativas
y desarrollamos expectativas en relación a nosotros. Es porque nosotros queremos ser apreciados, ganadores, vencedores, que la gente nos agradezca. O sea que en nuestra forma de esperar, ¿no? Nuestra subjetividad y nuestras emociones están siempre presentes. Esto es importante, Leticia. Gracias. Otra, Lesbia. lesbia. Sí, te escucho. No, lesbia. No se te escucha, Lesbia, aunque tiene su micrófono abierto. Bueno, Jesús Antonio ponía. Ahora, A ver, no, no está abierto su micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas Jes- tardes. Jesús Antonio, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Gracias, Ivo, por la reflexión. Me pareció muy interesante, sobre todo un material bastante amplio para No reflexionar. escucho. Ahora no escucho. Mi pregunta es, Ivonne, Ahora sí. mi pregunta es en base a una esperanza con sentido. Me voy a meter un poco al campo religioso. En este aspecto, pues, he escuchado también de los vacíos, de los miedos, en este sentido, pero voy un poquito más a la reflexión de lo religioso. Yo pienso que el hombre por naturaleza es espiritual, ¿verdad? Entonces, a veces sí me queda un poquito de ruido en mi cabeza. Momentito. Por favor, hable más cerca del micrófono porque aquí no te estoy escuchando muy bien. Listo, a ver, ya se escucha mejor. Ahora sí, ahora sí. Gracias, Ivonne. Mi reflexión va más por el campo de lo religioso. Tú lo mencionabas en qué campo se refería o en qué sentido se puede referir la esperanza. Mi reflexión va más por lo religioso. ¿En qué aspecto? Yo pienso que en el aspecto de la naturaleza del hombre, por naturaleza somos espirituales. Yo pienso cuando un hombre o una mujer se encuentra o topa con lo espiritual, le pone nombre a la esperanza y no por un solo concepto, ¿verdad? Podemos manejarlo de esa manera. En mi experiencia personal, en lo religioso, en lo espiritual, se topa uno con la persona de Jesús y a veces tomas todo lo que vives en lo ordinario de tu vida. Yo pienso que se complementa y tiene sentido la esperanza en tu vida de lo que tú vives ordinariamente, pero con la palabra o el nombre Jesús. Todo lo demás empieza a tomar sentido de lo ordinario se convierte en extraordinario. ¿Por qué voy a esto? ¿Por qué tomo este punto? Porque tal vez la esperanza se puede vivir como un concepto literalmente así vulnerable, sin sentido, pesimista al mismo tiempo, y a veces no le encontramos sentido a esa palabra. Pero realmente cuando uno le encuentra sentido y le pone nombre, es capaz uno también de redundar o de esperar algo más grande de lo físico y se convierte en algo metafísico. Ya no es físico y bueno, así es, eso es lo que a veces sí me topa a mí y sobre todo lo veo en mi vida ahora y es bastante distinto porque ahora lo veo desde la parte de Jesús y es muy complementario, porque una esperanza con muy sentido y sobre todo con una esperanza infinita, como tú lo decías, ¿no? Ya no es finita, sino es una esperanza infinita, porque espero un más allá, no un hasta aquí. Eso tú lo dices, yo no he dicho eso. Exacto, tal vez es mi reflexión teológica, mínimamente, ¿verdad? Bueno, Jesús, yo no sé si tú eres un sacerdote o no, pero
creo que acoplar el campo religioso a la reflexión filosófica es muy importante y tú no lo haces porque pienso que, por ejemplo, decir que el hombre por naturaleza es espiritual, ya la filosofía contemporánea ya no lo dice, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos más en una filosofía donde el ser humano es el centro de la creación, pero estamos ahora pensando que somos todos los seres absolutamente interconectados. Y el momento en que el ser humano se juzga superior o subraya su identidad espiritual. ¿Qué significa mi identidad espiritual? Jesús jamás ha subrayado su identidad espiritual, ¿no? Son los escritos sobre él después que han dicho, no, este es el Hijo de Dios, este es Dios, pero en su vida terrenal, si tomas los sinóticos, puedes percibir que era un hombre que pertenecía a un grupo y, y este grupo actuaba en favor de la gente, actuaba éticamente, actuaba también políticamente, pero después Jesús no era un metafísico. La teología metafísica empieza en el tercero y cuarto siglo, ¿no? Y después toma su apogeo en la Edad Media y sigue hasta hoy. Esto es un problema absolutamente serio y sobre todo para nosotras mujeres, la continuidad de una teología metafísica. Entonces, en esta realidad de la esperanza se habla de metafísica. Puedo usar la palabra, pero no en el sentido aristotélico, no en el sentido tomista, no en el sentido, digamos, como si hubiera una realidad, digamos, absolutamente de privilegio de algunos elegidos cristianos. No, ya no puedo más decir esto. Entonces, por eso también no digo que la esperanza humana es infinita. Si quieres usar la palabra infinita, tienes que decir que es infinita en el pluralismo de expresiones, en el pluralismo de experiencias, esto sí, pero no infinita en el sentido metafísico. ¿Otra pregunta? Lesbia, a ver si ahora sí. Jesús Antonio escribe en el chat que muchísimas gracias, Ivonne. Lesbia, a ver Buenas si ahora tardes. sí. Ok. Buenas tardes, ahora sí me escuchan. ¿Quién habla Ahora ahora? sí, Lesbia Italia. Sí. Bueno, primeramente agradecerle por las reflexiones y la meditación de esta tarde que están bastante interesantes, ¿no? Pero me hizo acordar en una de las conferencias que le he escuchado a Pablo Dors, el fundador de Amigos del Desierto, cuando le solicitaban algunas recomendaciones de cómo el ser humano pudiera llegar a ser feliz. Y él decía lo siguiente, o por lo menos yo lo entendí así, que para ser feliz lo primero que había que hacer era no esperar nada de nadie, sino que hacer simplemente lo que uno tenía que poner, poner su granito de arena en donde tenía que actuar, pero no esperar nada de nadie, cosa de que lo que se recibiera de las demás personas a bien, estaría muy bien recibirlo. Y eso me hace acordar en la contraposición cuando usted comenzó en la reflexión
de que si está lloviendo esperamos que escampe. ¿Realmente no debemos esperar nada de nadie? Oh, lo siento, no, de ninguna manera no estoy de acuerdo, no. Claro, somos seres que esperamos de los otros seres. Si estoy con hambre, espero que compartas tu pan, lesbia. Si estoy con sed, espero que me des un vaso de agua. Pienso que no esperar nada de nadie es una actitud absolutamente egoísta y no es nada humano. Los seres humanos esperamos unos de los otros y por eso nos frustramos. El hijo espera de la madre un cariño. Sí, claro que tiene que esperar. Y la madre espera del hijo un cariño, claro que tiene que esperar. Y un amigo espera de otro amigo, claro que tiene que esperar. Lo que estamos diciendo es otra cosa. Estamos hablando de la esperanza como un horizonte a dónde vamos a llegar. Por ejemplo, vamos a llegar a una sociedad sin clases. Esta es nuestra esperanza. Esto estoy diciendo, no, hay un conflicto de esperanzas. O sea que hay el nivel colectivo y hay el nivel personal, individual. Personalmente, claro que esperamos unos de los otros. Si no, no se puede construir ni la fraternidad, ni la sororidad, ni la amistad, ni el amor entre las personas. ¿No? Entonces, disculpe, no entendí el nombre de esta persona, pero sí, digo exactamente el contrario. Hay que esperar unos de otros, solo que no puedo juzgar exactamente que aquel o aquella me dio algo distinto de lo que esperaba. Está bien, ¿no? Está bien, así es la vida, así es la vida. Con la esperanza de algo hay también desilusiones. Esto es absolutamente vital de reconocer que esto es la finitud de nuestra vida. Finitud en las emociones, en el poder, en el tener, en el amar. Nuestro amor es finito, ¿no? ¿Cuánta gente que se ama? Bueno, se amaron 2 meses y después ya, no más, te odio, no te quiero más, te odio. Así es la vida. Bueno, ¿qué dice Auda? Tienes tu... Buenas tardes, ¿cómo están? Desde Panamá. Mucho gusto, su reflexión muy atinada. ¿Qué pasa, por lo menos ahora que estamos en épocas navideñas? La parte de la esperanza. Esperamos a nuestro Señor en su nacimiento. No soy de juzgar, sino que por lo menos yo trato de que vivir una espiritualidad del nacimiento en mi vida, ¿no? Un cambio radical de pensamiento, de corazón. Pero bueno, usted sabe, vivimos en un tiempo muy comercialización, una comercialización muy profunda a nivel del mundo, ¿no? En que la Navidad, bueno, lastimosamente se ha comercializado y pensamos nada más en, bueno, es verdad, pintar la casa está bien, pero la parte interior, la parte que esperamos, en la esperanza, debe uno crecer, ¿verdad? Existencialmente, humanamente, debemos crecer. Y creo que en algunas partes donde yo vivo se ha perdido. Se ve otra cosa que, por lo menos la parte interior, ¿no? Creo que se debe crecer, ¿no? Eso es todo. Gracias. Gracias a vos, Griselda. Creo que lo que dices es verdad en todos los lugares. Navidad ahora es mucho más comercio, ¿no? La gente compra cosas
y estoy totalmente de acuerdo que el espíritu de Navidad no es suficientemente subrayado. ¿Qué sería ese espíritu? Un poco en la línea que has dado, como que somos invitadas a nacer de nuevo para nosotras mismas y para los otros. Y al decir para los otros, sería como que un cambio en las relaciones sociales, pero no reducimos Navidad a los presentes. Te voy a dar eso, te voy a comprar aquello, ahorro plata solo para comprar juguetes carísimos para los chicos. Bueno, y si los chicos no reciben, lloran, o sea que esto es el resultado de una sociedad consumista, un capitalismo que entra en nuestra piel, entra en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y tenemos que hacer un esfuerzo para recordarnos que Navidad es un poco más que eso, ¿no? Gracias, Griselda. Gloria. Un enorme placer verte, Ivonne. Gracias. Y escucharte. Hablo desde un contexto congregacional y pensaba que muchas veces hablamos de la esperanza, qué sé yo, de las vocaciones, de la reestructuración, de todas estas cosas. Y escuchándote pensaba de qué manera escuchar los miedos, de qué manera escuchar los vacíos y a eso prestarle atención. Escucha de estas profundidades que por ahí no le ponemos nombre y nos quedamos con la palabra esperanza. Eso fue en lo que estuve más o menos reflexionando a medida que te escuchaba. Creo que es esto. Estoy de acuerdo, Gloria. Y lo que has dicho a poco, escuchar nuestros miedos. Por ejemplo, me permito hablar de las congregaciones religiosas. Las congregaciones religiosas tienen mucho miedo de terminarse, ¿no? Y se terminan. Ya hay un libro escrito por un sacerdote de Bélgica, ahora no me acuerdo su nombre, pero el nombre del libro era Vida y muerte de las congregaciones religiosas. Y en este libro, él relata la cantidad de congregaciones religiosas muertas, ¿no? Que ya se fueron, pero centenas. Y nosotras tenemos miedo de morir como institución, ¿no? Y a veces buscamos caminos absolutamente impropios para no morir como institución. Hay congregaciones que aceptan la muerte, pero la mayoría no acepta la muerte. Y cuando yo digo aceptar la muerte, no es aceptar, no, no es un lamento que estamos muriendo, es una esperanza que algo distinto y algo que va a responder mucho más al momento actual, que va a ayudar, digamos, en la perspectiva del Evangelio, a anunciar la buena nueva, que nuestras instituciones ya no sirven más. Y bueno, yo digo eso en mi congregación y quizás como la tuya no les gusta mucho, ¿no? Pero esta es la realidad, que lo que vemos es que nuestra manera de existir
sí significó mucho y gracias a la vida, pero ahora no más. Entonces hay que abrir espacio, como has dicho, escuchar nuestros miedos y al escuchar el miedo de la muerte, porque es el miedo de la muerte, preguntarnos, ¿qué muere con nuestra muerte? ¿Qué muere con nuestra muerte institucional? Y más que eso, ¿qué sigue viviendo con nuestra muerte institucional? Pero viviendo de otra manera, por supuesto. Muchas preguntas vuelven a surgir que nos ponen a cuestionar, Ivonne. Pero aquí Rosa Cuevas pregunta que cómo puede ayudar a su hijo de 18 años que terminó la secundaria y siente un vacío, siempre está triste, negado a todo lo que se propone. Fue perdiendo la alegría al comenzar la secundaria y se pregunta cómo le puede ayudar. Rosa, imagino tu preocupación. Es muy difícil para mí sin conocerlo, pero por un lado creo que eh, quizás no sea tú la persona que va a ayudarlo, ¿no? Porque eres la madre. A veces la madre no siempre es acogida como aquella que aconseja, pero podría ser un camino que, no sé, no tengo mucha experiencia con adolescentes, pero eh, que tú puedes hablar con alguien de su escuela o con un amigo, con una amiga que se acerquen de él y, y también creo que si tú te acercas sin preguntar mucho, con cariño, con ternura, hacerle cosas que quizás a él le gusta, puede ser que todo eso lo haces, pero hay que tener claro también que la adolescencia es un momento muy difícil, ¿no? Y ahora mucho más con todos estos conflictos de identidades entre los jóvenes, ¿no? Pero si no consigues tú, busca otra persona que quizás podría ayudarte un poco más. Muchas gracias, Ivonne. No sé si hay alguien más que quiera compartir. Solamente en el chat agradecen, sobre todo la iluminación que das, el aterrizaje tan profundo en la realidad, sin andar filosofando, sino poniendo los pies en la tierra. Te agradecemos mucho y parece ser que solamente nos queda decirte que muchísimas gracias por esta reflexión y bueno, convertir la esperanza en acciones concretas en el compartir es cuando se hace concreto la alegría y la esperanza. Pues muchísimas gracias. Dicen Gracias. que hay que mantener la esperanza en los duelos. Ahí están escribiendo Calarcón, ¿sí? Dice, saludos, mi nombre es Carla. En este momento estoy pasando por un duelo a mi anhelo de maternidad biológica y me encuentro en un vacío fértil. No sé si le quieres decir una palabra a ella. Sí, sí, querida, viva ese vacío, ¿no? Y no, no lo dejes sin fructificar. eh, Enfrenta ese vacío. Es muy doloroso, pero la gente amiga y yo también voy a pensar en ti. ¿Tá? Quiero agradecer también a ustedes por la invitación, les desear una fiesta de esperanza en Navidad, de cambio, pequeños cambios, no grandes cambios, empezar por lo pequeño, las cosas así que parecemos que no van a resultar, pero son las cosas que resultan.
Muchas gracias y un abrazo a cada una de ustedes. Muchas gracias a ti, Ivonne, y a todas también les deseamos una feliz Navidad. Carla, te acompañamos en este momento de duelo y a todas y a cada una un abrazo muy grande y a seguir manteniendo las esperanzas concretas como nos invita Ivonne en el día a día con pequeñas acciones. Gracias a todas y nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias.